Más lioso, ¿eh? Hola, chicas. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Hola, hola. Hello. Vale. Hoy el bella luna, bella luna, bella luna. Que lo tengo aquí, es monísimo para ponerlo ahí. Hombre, ahora lo tendré que quitar cuando pero mirad qué bonito que es nuestro cartelito de Bella Luna Class. Que bueno, pues nada, ya vamos a empezar con el tutorial de la Scrape Agenda Bella Luna Magic Owls. Esta parte número 1. Vamos a empezar a hacer este proyecto aquí en directo. Vamos a empezar hoy y dependiendo de cómo vayamos de tiempo, pues terminaremos, yo casi seguro terminaremos la semana que viene. La semana que viene, pues me imagino que haré jueves y sábado, ¿vale? Voy a hacer jueves, de hecho, porque así, pues eso, vamos adelantando y ya empezamos vida normal, así que ya jueves y sábados por mañanas, ¿vale? Vamos a empezar a hacer esto. Bueno, como veis, ahí he decorado ya algunas cositas, ¿veis? He usado los buitos para decorar cada proyecto. Todavía no he terminado, ¿vale? Pero bueno, estos marcos aquí ya los he pegado y los he dejado así un huequito para meter la foto cuando vaya haciendo los proyectos. ¿Veis? Aquí he puesto ya los buitos y el marquito que van a ir en cada una de los proyectos, y ya también pondré alguna frasecita o algo. Pero ya tengo todos los buitos recortados, entintados y preparados aquí para montarle así una pequeñita decoración. Lo que no he puesto todavía nada ha sido en los separadores aquí, pero es que yo creo que no voy a poner, os dije que iba a poner aquí unos tiradores, que se los voy a poner, pero se los pondré ya el lunes porque no me ha dado tiempo. Vale, me ha dado tiempo a recortar los buitos, a colocarlos, a pegar los marquitos, a terminar un poquito la decoración de aquí. Y bueno, por si no lo sabéis, para hacer esta Scrape Agenda tenéis que utilizar, hemos sacado este blog, que es una Scrape Agenda con todas las cositas que necesitáis, pues para organizar vuestros proyectos, para iros anotando pues cosas importantes, cosas que queréis comprar, talleres que queréis hacer, vuestras scraperas favoritas, vuestras tiendas favoritas. También hay un calendario para que vosotras vayáis rellenando y haceros un calendario scrapero, y luego hay para hacer 10 proyectos, ¿vale? Lo que es donde empieza la agenda, pues veis, hay proyecto, que es para poner pues un título, la fecha o lo que queráis poner, las medidas, que vienen aquí varias hojas de medidas, por si el proyecto más grande o más pequeño podéis ir intercambiándolos. Eso es la razón por la que he usado anillas de archivador en vez de las anillas de la encuadernadora, para poder ir cambiando las hojas en el caso de que, pues yo qué sé, imaginaros, este proyecto es pequeñito y solo voy a usar esta y esta de medidas, pero luego tengo un proyecto súper grande, pues cojo esta hoja y la pongo en otro proyecto en el cual necesite poner más hojas, aunque vamos, hay aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 para poner 6 hojas para poner medidas, o sea, es bastante.
Entonces, pues yo creo que tampoco necesitáis más. Pero bueno, luego tenéis un par de páginas para poner los materiales, luego un par de páginas de notas y un par de páginas por si queréis hacer un collage con las fotitos así del proyecto, de cómo se ha quedado, aunque también podéis aquí en el título poner, que para eso está, aquí veis la camarita, poner una foto y yo he puesto el marco porque pondré las fotos de los proyectos, ¿vale? Y nada, y así es los 10 proyectos que tiene la Scrap Agenda. Y luego ya, pues lo que os he dicho antes, el calendario, a ver, ideas, ¿vale? No, retos, pues también hay para que pongáis aquí 3 retos. Ideas, pues varias hojitas para que pongáis vuestras ideas, cosas que se os ocurran. Mis scraperos favoritas, pues aquí son nubecitas en las que podéis poner el nombre y las redes sociales o lo que queráis. Hay un montón porque sabemos que tenéis muchas scraperas favoritas. Talleres que quiero hacer, pues aquí para poner el taller, el nombre, el lugar, si es online, si es presencial, ¿vale? Calendario scrapero, aquí, ¿veis? Yo ya septiembre lo he puesto y tenéis para 12 meses en los que podéis ir rellenando vuestro calendario. Y luego cositas importantes y pues así son unos recuadritos para que pongáis cositas importantes que tenéis que recordar o lo que sea. Contactos, una hoja de contactos. Vamos, una hoja no, son cuatro caras de contactos. Cosas pendientes para que vayáis luego tachando en el momento en el que las completéis. Tiendas favoritas con las casillitas para poner el nombre de la tienda, la ubicación, el teléfono, el email y la URL de la tienda, ¿vale? La web de la tienda. Y cosas que quiero comprar. Pues aquí para que os hagáis un listado, pues tengo pendiente de comprarme la Crop-A-Dile o tengo pendiente de comprarme la maquinita de no sé qué. Pues ahí lo vais poniendo, ¿vale? Está muy chula, es muy completita y nada. Bueno, yo hay apartados que no utilizaré porque, por ejemplo, lo de los retos yo no lo voy a utilizar. Tampoco voy a utilizar lo de cosas que quiero comprar. Pero bueno, yo lo tengo aquí y ya está. Luego, si acaso, lo uso para otra cosa y punto. Está hecha para vosotras, claro. Por eso digo que yo hay cosas que no usaré de la agenda, pero que vosotras sí, ¿vale? Entonces, pues nada, que vamos a empezar ya. Hello, Gaby, how are you? I have to tell you that we, ¿cómo se dice? We find a way to put the subtitles in the videos. We think yes, because in the last 2 videos we recorded, I was trying yesterday to do it in some videos. Yes. And in 2 of them, the last 2 ones that Laura uploaded in YouTube, I saw that you can find at the bottom of the video that button to press and to choose the language. Okay, and you can choose the language and the translation came up. So on Monday I will try to do the same in all the videos. I really don't know what I did, but I did something and finally I got it. Yes, but the thing is that in the streamings, for the moment, I couldn't put the subtitles. So I'm going to do the video in Spanish. If you have, Today, do it in English. yes, and if you have any questions, you can ask me what you want, okay? But for you to know that... From now on, you will have it. Yes. Ok. So, vamos a empezar. Pero We are going to start. Hoy sí que hazlo hasta que consigamos hacer lo de...
lo de los subtítulos bien, Vale. el streaming sigue haciendo lo mismo. Vamos, mirar, me he sacado del archivador para no tenerlo lo que es todo esto ahora aquí en el medio. Pues me he sacado del archivador la hojita del primer proyecto, que ya va a ser el de la Scrap Agenda. The first project we are going to do in the scrapbooking organizer, project organizer, sorry. We are going to make our first project in the project organizer, okay? So, vamos a empezar. Os voy a decir las medidas de los cartones para que los vayamos cortando. A ver, la cuestión es que yo aquí quiero quitarle 1 centímetro porque ahí me ha sobrado, no sé, me ha sobrado bastante entre las anillas y entonces le voy a quitar 1 centímetro a la Scrap Agenda, le voy a quitar 1 centímetro. Bueno, es que no sé yo, ¿eh? Yo no le quitaba nada, por si quieren poner... Venga, pues no le vamos a quitar nada. Lo único, pondré las anillas un poquito más pegadas hacia la izquierda, ¿vale? Venga, lo voy a hacer así, tal cual, de esta medida. A ver, ¿cómo ha quedado de gordo? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo que ha quedado de espacio? Así. A ver. No lo veo. Inclinar un poco más hacia abajo. Bueno, a lo mejor sí lo puede... A lo mejor medio centímetro. Sí, medio centímetro sí. Medio centímetro sí. Vale, pues, a ver, todos los cartones de alto miden 23 centímetros. All the chipboards are 23 centimeters. ¿Cómo se dice? Alto. High, long. ¿Ok? Vale, entonces ahora, vamos a ir por orden. Para que veáis, todavía no tengo ni siquiera las medidas, ¿eh? Es normal, ¿has estado metida en una cama 2 semanas? 18 por 23. Vale. A ver, no me estoy enterando si estáis escribiendo algo. A ver. Yes, Gaby, we hope so. Vale, un chipboard, un cartón, ¿vale? 18 por 23 centímetros. One chipboard, you have to cut at 18 by 23 centimeters. Este era 3,7, creo recordar. Sí, 3,7. Es que, ¿sabéis qué pasa? Que ahora como está con la tela de encuadernar, sí, 3,7. Un cartón, 3,7 por 23. One chipboard at 3.7 by 23 centímetros. ¿Qué grosor? Os lo puse abajo en la cajita de información. También os lo iré añadiendo en estos vídeos. Todos los links, ¿vale? Y aparte las medidas. El grosor de 1,5 o de 2, me da igual. Cualquiera de los dos es válido, ¿vale? No va a interferir si es de 1,5 o de 2. Ya de 1 no, ¿vale? Porque os va a quedar muy endeble. Pero de 1,5 o de 2. Yo he usado de 2 centímetros, ¿vale? Para que lo sepáis. Pero si tenéis en casa de 1,5 en vez de 2, pues podéis usar de 1,5 perfectamente, ¿vale? Vale, esto mide 20,5, pero hemos dicho que vamos a quitar medio centímetro, por lo que lo vamos a dejar a 20.
un cartón de 20 por 23. One chipboard at 20 by 23 centimeters. Ahora, este de aquí, yo creo que era 3,5. Sí. Un cartón. ¿Estáis poniendo ya las mediditas en vuestra scrap agenda o no? ¿O la vais a reservar para ya cuando empecéis a hacer proyectos más? Vamos, yo voy a empezar mi scrap agenda con la scrap agenda. One chipboard at 3,5 by 23 centimeters. Sí, pero bueno, en el recambio ya podéis ir cogiendo la hojita si queréis. Perfectamente. Vale. Y entonces, lo que pasa es que si aquí le he quitado medio, le tenía que quitar medio aquí. Para que aquí se me quede el mismo espacio. A ver. Sí. Vale. Este primero lo vamos a hacer de 17,5. The first one we are going to make it at 17.5 instead of 18 by 23. Okay, so it's going to be 17.5 by 23 centimeters. Okay, this one. Y ahora este de aquí es de la misma medida, que serían 17. Un cartón de 17 por 23 centímetros. And one chipboard at 17 by 23 centimeters. Vale. Luego voy añadiendo otras cosas. ¿Vale? Que esto es los cartones. Luego vamos a cortar la tela, vamos a cortar los papeles. Vale, pero de momento lo dejo por aquí. Vale, vamos a cortar los cartones. Necesitáis 3 cartones. You need 3 chipboard. 3 chipboards at ¿cómo se dice grosor? The thickness is 1.5 millimeters or 2 millimeters. Okay, the one you have at home. Okay. But you need 3 pieces. ¿Vale? Necesitáis 3 cartones en total. Repito todos. Un cartón de 17,5 por 23, un cartón de 3,7 por 23, un cartón de 20 por 23, un cartón de 3,5 por 23 y un cartón de 17 por 23. Vale, pues venga, voy a ir cortando, ¿vale? No lo voy a hacer con la cizalla, lo voy a hacer con la regla midiendo, ¿vale? 17,5. 17,5. Aquí. Vale, para cortar los cartones yo os recomiendo que paséis varias veces suavecito, no así apretando, ¿vale? Pasáis varias veces suavecito, así no tenéis menos probabilidades de torceros y os va a quedar mejor, no se os van a hacer ahí que a veces montáis unas escabechinas a los pobres cartones. No, el último cartón no lo hago también más corto, no. Ese se queda así tal cual, ¿vale? Para que haya el mismo espacio. Le tengo que quitar al de arriba, de la izquierda, y al de abajo, pero al de la solapa no le tengo que quitar nada, ¿vale? Melche. Melche. Vale, por 23, ¿vale? Todos los cartones miden de alto 23.
Es el alto de nuestra scrap agenda. ¿Vale? Lo que son los recambios de alto miden como 22,2, una cosa, no, 20, si eran 22,2, creo. Hola. ¿No lo entiendes? Mira, yo quiero que aquí me siga quedando el mismo espacio. ¿Vale? Entonces, solo tengo que quitar medio centímetro a la de arriba y medio centímetro a la de aquí. Y así me seguirá quedando el mismo espacio aquí en este lado. ¿Vale? Venga, vamos cortando. Voy a cortar primero las piezas grandes. Ahora, 20 por 23. 20. 20. No pasa nada, Merche. Yo también estoy muy lentita todavía. No te preocupes. Estamos despegando. Estamos. Ya he corregido la medida. Ah, del primer cartón, sí, 17,5. Ya la he corregido. Vale, este es de 20. Sí, es 17,5, ¿vale? Antes había puesto 18 y le he quitado el medio centímetro, por lo cual ahora es 17,5. 23. Vale, jolines. Gracias. Ay, madre, ¿dónde tengo yo la cabeza? Si es que... Pensaba que decías el 17, claro, ¿yo por qué he puesto 30? Si es que de verdad, ¿dónde tendremos la cabeza? Ay, sí, vosotras corregirme lo que haga falta, que yo a veces que pienso que, claro, lo estoy haciendo bien y no resulta que se me va el panchito en algunos momentos. Vale, este es el de 20 por 23, no por 30. 20, 23 centímetros. Vale, y ahora el de 17 por 23. Ya, ojalá se pudiera aquí hablar entre todas, pudiéramos estar hablándonos. Vale, este lo voy a cortar primero a 23 porque así luego saco el trozo de 3,5 y el de 3,7, ¿vale? De ese mismo corte. 23. Y 23. Vale, y ahora aquí tengo el 23 y voy a hacer marcas en
17. Luego 17 más 3,5 serían 20,5. Y luego 20,5 más 3,7 serían 1, 2, 3, 24,2. ¿Vale? You mark at 17. 20 and a half and 24.2. Os juro que se ha desayunado un té, ¿eh? Sí, y una tostada y un zumo de naranja, pero... Bueno, sí. Pero no sé qué me pasa. Bueno. Hola, Fantasía Rosa. Vale, y aquí abajo hacemos las mismas marcas. 17, 20,5 y 24,2. Lo he hecho bien, ¿no? 1, 2, 3,7. Vale, sí. The same marks here. 17, 20 and a half and 24.2. And we cut them. Y las cortamos, ¿vale? Oye, tengo muchísimo calor. O sea, hace calor hoy, ¿no? Un montón. No, la verdad es que he bajado la calle. Pues estoy sudando, debe de ser que los nervios de la vuelta. Pues me voy a poner el ventilador porque me estoy asando. O sea. Ay, que la ponéis nerviosa. Ay, qué nervosia. Hoy hace mucho calor. Sí, lo está diciendo Carmen, ¿ves? Bueno, pues aquí hoy... Sí, estoy sudando como un pollo, macho. Estoy sudando como un pollito. Vale, este trozo lo quito porque no me sirve. Y ahora ya corto el de 3,7 por 23. I'm cutting the 27. De 27, de 3.7. ¡Uy, madre! Ay. Vale, ahora el de 3,5. Vale, Merche. Cuídate mucho. Un besito muy grande. Vale. Este es el de 3,5. 3,7. Y este, el de 17. Vale. Ahora ya tenemos los cartones recortaditos. Esto lo quito, que ya no me sirve. Oh, my love you. Entonces, esto va así. 17,5. 3,7. ¿Vale? El de la izquierda es un poco más alto porque al llevar la solapa, pues tenemos que aumentar aquí, esta pieza, el grosor del cartón de delante, ¿vale? Entonces, esta mediría 3,5 y luego esta, como tiene la solapa y tiene que ir por encima, para que nos quede bien recto, pues le tenemos que sumar el grosor del cartón, que sería 0,2. Entonces, por eso uno es 3,5 y el otro es 3,7, ¿vale? Eso lo tenéis que tener en cuenta cuando hagáis álbumes con solapa y tal. Las referencias de los adornos metálicos, si te vas al vídeo anterior,
están todos los enlaces abajo en la cajita de información. ¿Vale? De todas maneras, ahora os iré diciendo. Vale. Entonces, aquí voy a anotar que el de 17,5 sería el frontal, ¿vale? El 3,7 sería el lomo izquierda. Este sería la trasera. El de 3,5 sería el lomo de la derecha. Y este sería la solapa. ¿Vale? Así lo tenemos bien definidito aquí en frontal. Lo voy a apuntar aquí para que lomo izquierda, trasera, lomo derecha y solapa. Vale. Entonces, ahora vamos a forrar con tela de encuadernar. We are going to cover with binding fabric. He usado negro para la scrap agenda. Como se han agotado, he tenido que coger de otro color porque no había cogido otra para el segundo proyecto y me sobró poco de esta. Entonces, vamos, me sobró poco. Yo creo que no me da, vamos, no me da porque No, mirad qué trozo. Pero sí, así lo hago diferente. Voy a hacerlo con granate, ¿vale? Entonces, yo voy a usar granate. Muchas habéis cogido la negra, ya os digo que ayer cuando le dije a Vanessa, súbeme las cosas de la tienda, no quedaban ni cierres, con lo cual no puedo ponerle este cierre, le voy a hacer otra cosa también y además así cambio un poco porque a lo mejor os gusta más el otro cierre que le voy a poner ahora, os gusta este, de todas maneras estos están agotados, pero están en camino, ¿vale? Nos llegarán, entonces que sepáis que los repondremos. Es que arramplan con sí, arramplan con las cosas, es verdad. Entonces, voy a usar, el único cambio que voy a hacer va a ser que voy a usar tela de encuadernar granate y que le voy a hacer un cierre con unos pomitos y un trocito de craftes. No sé dónde están ahora los pomos. Con unos pomos de estos plateados, modelo 2. ¿Vale? Este pomito voy a usar. ¿Veis? Es un pomito como el que usamos del tirador del cajoncito del álbum de pop-up de Comic Monsters. ¿Vale? Sí, gracias. Ahora mismo sí, tal. Hemos pedido también las más piezas de estas porque también las habéis agotado. He pedido la Cripel, que os comenté que estaba fuera de stock, pero también lo hemos pedido, ya llegará la semana que viene. Entonces, si quieres, espérate y ya lo pides todo. Vale, entonces, tela de encuadernar. We are going to use binding fabric. Vale. Entonces, voy a cortar un poco estos puntitos para que no me vaya a equivocar y los vaya a poner donde se ven en la agenda. Le quito esto, ¿vale? Esta parte donde tiene los puntitos se la quitamos. Veis que al principio ven así
con estos puntitos la tela y al final del rollo pues también, pero primero le quitamos la del principio, ¿vale? Y vamos a ir colocándolo. Os colocáis la tela. Yo me voy a colocar el principio de la tela a la izquierda, voy a abrir el rollo y voy a colocar la regla aquí para que no se me vaya cerrando el rollo, ¿vale? Entonces, aquí voy a hacer, si tenéis guía de 2 centímetros, vamos a hacer aquí una marca. Si no tenéis guía, pues hacéis 2 centímetros y unís, ¿vale? Y aquí abajo voy a hacer también, más que nada para saber dónde tengo que empezar a pegar, ¿vale? Así a 2 centímetros también hacemos aquí una esquina, ¿vale? Y ahora iremos pegando los cartones. No. Iremos pegando los cartones aquí, dejando medio centímetro entre cartones. We are going to keep half centimeters between the chipboards. ¿Ok? To glue the chipboards, para pegar los cartones, vamos a usar cinta de doble cara. We are going to use double side tape. ¿Vale? Entonces, primero lo que voy a hacer de todo va a ser poner, si queréis, podéis hacerlo con cola. Podéis hacerlo con cola. Yo lo voy a hacer con cinta de doble cara, ¿vale? A mí para forrar tapas me gusta la cinta de doble cara, siempre lo he usado. Quien no haya hecho tutoriales míos habrá visto, o bueno, talleres online, habrá visto que yo siempre lo forro con cinta de doble cara y nunca se me ha despegado nada, pero es solo para las tapas, ¿eh? Entonces voy a usar de 5 para forrar lo que son las tapas y luego, como el borde es de 2 centímetros, voy a usar también de 2 centímetros. Estos son los dos grosores de cinta que voy a utilizar. Venga, pues vamos cubriendo con cinta de doble cara. ¡Oh, la chapita del Buonamaste! ¡Qué bonita que es, por favor! Me encanta. Me encanta la chapita del Buonamaste. So we have to cover one side of each chipboard with double side tape. All the chipboards, ¿vale? Todos los cartones tenemos que cubrirlos así, con cinta, solo por una cara, only in one face. ¿Vale? Cubro la cara donde no he escrito la medida para saber, lo podría medir, pero para ya saber que, como pone ya la medida, pues para saber dónde tengo que colocar. Uy, no, esto no lo quería hacer así yo. No sé por qué soy así de monger.
Un segundito que voy a... ¿Seguís ahí, chicas? You are here. Are you there? Aquí estamos. Vale. Ok. Digo que estabais muy calladitas. Muy calladitas estáis. Un malacatón de Calahanda. ¿Cómo de Calahanda? De Calahanda. Pues muy ricos los malacatones. Oh, qué bueno. Gorditos. Malacatones gorditos. Hace que no me como un malacatón. Un montón. Que no me como un malacatón. Y a mordiscos, sí. Pero sin la piel. A mí me gusta así la piel. Chorrea, chorrea. Vale. Más o menos cubierto, ¿vale? Si sobra algún trocito que se os ve de cartón así un poquito, no pasa nada. Vale, y ahora estos de aquí que le voy a poner un par de... La de 2 centímetros. No son de agua. No chorrean entonces. Aquí. Todo chicha, todo. Carnecita de malacatón. Carnecita de malacatón. Vale. ¡Shh! Gorditas, que se pelean las gatitas. Uy. Se pelean las gorditas. Vale. Pues ya está. Ya hemos pegado todas, ya hemos cubierto todas las tapas con cinta doble cara por una cara, ¿veis? ¿Ok? All right.
Vale, pues ahora sí cogemos la tela de encuadernar. Voy a poner la regla. Voy a poner aquí un par de botecitos. Vale, y entonces empezamos poniendo el frontal. We start gluing the front chipboard. ¿Vale? Es el que va además a la izquierda. Entonces, vamos quitando la cinta de doble cara. Y la vamos a alinear con esta línea y esta línea. ¿Vale? Si tenéis guía de medio centímetro. Uy, ya que está al revés. If you have the 5 millimeters guide, you can put it here to keep the half centimeters between the chipboards. ¿Vale? Ahora tenemos que pegar, si tenéis la guía de medio centímetro, la podéis poner aquí para mantener el espacio de medio centímetro entre los cartones, ¿veis? Entonces, lomo derecha no, lomo izquierda, ¿vale? Ahora colocamos el lomo izquierdo. ¡Ah! ¿Qué pasa? Uy, no se ha pegado. Nada, nada. Esto ya lo puedo quitar. Era para sujetar nada más el primero. Vale, y cuidado aquí de ponerlo justo en la línea que hemos dibujado. ¿Vale? Podéis ir dibujando la línea más. ¿Vale? Según vayáis borrando. Según vayáis pegando los cartones, pues vais dibujando aquí la línea de 2 centímetros. Vale, volvemos a poner la guía aquí. Y ahora tenemos que pegar la trasera. We have to glue the back of the agenda. Scrap agenda. ¿Vale? Los vais poniendo con cuidado. Tener cuidado. Otra cosa que podéis hacer también, si queréis, es guiaros con la guía de 2 centímetros. También podéis guiaros con eso.
¿Vale? Ponéis aquí la de medio y aquí abajo la de 2 y vais... También podéis hacerla así, ¿vale? Las guías estas son fenomenales por eso, porque puedes ir poniéndolas para ir haciéndolo todo muy rectito y saber qué medida exacta estás dejando sin tener que andar midiendo ni nada de eso. Vale, ahora el lomo de la izquierda. Y ahora la solapa, que es el que nos queda, ¿vale? Ah, okay, with the magnets. Because you have the magnetic mat. Vale. Pues ahora aquí voy a cortar. Cuidado porque... Y aquí también. Vale. Ah, ok. Vale, y ahora cogemos cinta de doble cara de 2 centímetros, we take double side tape and we put it all around the edges, ¿ok? Venga, vamos poniendo la cinta. Es tela de encuadernar granate.
pero podéis usar el color que queráis. Por eso os puse el otro día, cuando os puse los links de los materiales, os puse que yo había elegido el negro, pero que podíais elegir el color que más os guste. Que yo sé que hay gente que el negro no le va mucho. Entonces, no tiene por qué ser negro, puede ser del color que elijáis. Esta en concreto es granate porque la negra se había acabado y era la que Vanessa consideró que iba a pegar más con el proyecto. Me la subió porque como yo no he bajado, como yo no estoy bajando a la tienda ahora, pues yo creo que le va a quedar muy bonito ahora también el granate. Vale, ya tenemos todo esto listo. Pues vamos a coger la escuadrita para cortar las esquinitas. A ver dónde está. Aquí. Vale. Venga, pues con la escuadrita vamos a ponerlo en las esquinas. Yo pongo el Bellaluna hacia abajo porque así queda el cartón completamente metido por aquí debajo y lo pilla muy bien. Y cortamos la esquina de fuera. Si no tenéis esta escuadrita, cortáis con la tijera así un triangulito, dejando un par de milímetros entre el corte y el pico del cartón, ¿vale? Es necesario para que luego la esquinita quede bien hecha. Claro, siempre que coordine que os pegue a vosotras con los papeles y, por ejemplo, el verde menta también hubiera quedado bien. Sí, una rústica, también, yo qué sé, pues el color también que a vosotras os guste. Vale. Entonces ahora no está esto. Vale, entonces ahora voy a quitar toda la cinta y voy a primero forrar los lados más largos y después los más estrechos, que serían los de los lados. I'm going to ¿cómo se dice quitar? Take off the double side tape and I'm going to glue first this part and this part and after I'm going to glue these two parts, ¿ok? Vale, pues nada, pues vamos a quitar la cinta. Yo le quito toda de golpe. Vale. Voy a darle un poquito de formita y con esta parte del hueso, with this part of the bone folder, you have to press and gluing all the edge, ¿vale? Tenemos que ir con esta parte del hueso presionando para que se vaya pegando todo el borde. ¿Vale? ¿Veis? Primero lo pego como al canto y ahora ya lo termino de ir bajando así poquito a poquito para que no nos queden arruguiñas, para que no nos queden arrugas, ¿vale? ¿Vale? Y ahora pues ya lo termino de pegar con las manos.
Yo no he probado la plegadera de teflón, es que yo tengo esta desde que empecé y es la que uso. Bueno, ahora hemos traído unas de Artis Decor que son de hueso también. Bueno, la que hemos comprado es esta, creo. Es de hueso también, está muy bien. A mí me gustan mucho estas plegaderas y no la de teflón no la he probado, sinceramente. Me he cogido esta porque me gusta. Me ha gustado esta bastante, la verdad. Ahí la estoy usando. De nada. No te puedo dar mi opinión, ya te digo, porque yo no las he utilizado. A mí la de hueso me va genial. Y es la que uso. Vale. Una cosa muy importante antes de doblar estos dos lados, antes de meterlos, tenemos que dar así en la esquinita, meter un poquito la parte que no se queda pegada justo de la esquina, ¿vale? Tenéis que meter, aplastar esto para que a la hora de meter la esquina quede bien hecha, ¿vale? Entonces, ¿veis? ¿Veis que ahí está como levantado? Pues lo tengo que aplastar así, hacia adentro, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, yo lo hago con el hueso en vez de con la uñita, pero, ¿veis? Hay que aplastarlo para que a la hora de meter, pues la esquinita se quede bien. ¿Vale? Entonces, con el huesito o con la uñita, lo que queráis, lo aplastáis un poquito, las 4 esquinas. Y ahora ya lo metéis. ¿Vale? Y así, ¿veis? La esquina no se ve. ¿Veis? Así la esquina se queda perfecta. Sin ningún piquito que sobresalga ni nada. Vale. Aquí también vamos a marcar un poco. Presionamos un poquito con el hueso. ¿Vale? Para que pues ya se quede. Vale, ¿veis? Así es como nos tiene que quedar. Ahora tenemos que cortar 2 piezas de tela para poner aquí, para cubrir esto, ¿vale? Estos espacios que se han quedado aquí. Entonces vamos a calcular cuánta medida tienen que tener. La tela está grande, pues voy a añadirlo aquí a las medidas. Una tela encuadernar esto sería de alto 27 por, vale, a ver,
que así os pongo la medida ya y ya la tengo calculada. Serían 2 más 17,5 más 3,7 más 20 más 3,5 más 17 más 2 más medio y medio más 2. 67,7 sería el largo para forrar. 67,7 por 27, ¿vale? Que serían los 23 más 4 centímetros, 2 a cada lado, 2 por arriba y 2 por abajo, ¿vale? Tela de encuadernar y ahora estas piezas van a ser, a ver, 6,7, 7,7, 8,7, una tela de encuadernar de 8,7 por, aquí vamos a hacerlo, pues si es 23, pues a 22,5, le quita medio centímetro, 22,5. Esto es para el lomo de la izquierda. Y para esta, pues sería 2 milímetros menos. Aquí sería una tela encuadernar de 8,5 por 22,5. Y esto sería el lomo derecho. Vale. So you have to cut to cover the chipboard. One binding fabric at 27 by 67.7, that is the one we already put. For this part, the left, you have to cut one piece of fabric, binding fabric at 8 by 7, at 8 by 7 by 22.5. And for the right, you have to cut one binding fabric at 8.5 by 22.5. Vale, pues venga, vamos a cortar esas dos piezas de encuadernado, de tela. We are going to cut that 2 pieces of binding fabric. Vale, 8,7 y 8,5. Por 22,5. Vale, aquí para que no se me queden pelitos aquí de la tela, voy a cortar un poquito. Me estaba llamando alguien, no sé si lo quieres coger. No sé. Vale, y he quitado un trocito de aquí y ahora ya lo voy a cortar a 22,5. De todas formas, ahora le voy a dar un poco con cinta. ¿Vale? Este era el de 8,5, ¿verdad? 8,5 por 22,5, que este es el de la derecha. Y ahora lo mismo con el otro. Corto un poquito así. Ya lo giro y lo corto a 22,5. Vale. Y este es de 8,7 por 22,5, que es el de la izquierda.
A ver, buenos días, qué vergüenza, llego tarde. Hola, Sabuti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vale. Aquí voy a entintar un poco la parte de arriba para que no se vea el bordecito en blanco. Le voy a hacer así un poco con tinta. I'm putting some ink here for that white edge not to be white. Just these two parts, ¿vale? Solo arriba y abajo. Only up and down. Vale. Bien, 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 ahí voy. Vale, ahora voy a poner cinta de doble cara. A ver. Que se levanta la esquina. Pues mis cositas fenomenal. Ahí van, mis cositas van estupendamente. Estupendamente. Sí, me gustó mucho. ¿Le contaste eso que estuvimos hablando? Pues ya... No, sí. Sí, no, sí. ¿Y a Penny también? No. Muy bien. Bueno, creo que voy a poner en la otra todo directamente de 2 centímetros porque... Creo que va a ser mejor. Porque ahí me he dejado un poco del bordecito. Y ya sabéis que no me gusta dejarme bordecitos. Ahí. El otro, este, es el de la derecha. Voy a ponerlo todo con la de 2, que os va a resultar más sencillo. Vale. Porque como la tela se gira, a menos que esté plana, es mejor que uséis una cinta más pequeña. Podéis pegarlo también con el taqui, lo extendéis, pero vamos, yo lo voy a pegar con cinta porque ya que he pegado la cinta, pues esto lo voy a pegar también con la cinta. Ay, madre, qué rollo. Es que claro, lo suyo sería cortarlos y ponerlos en una... vamos, dejarlos planos, aplastándolos con unos libros o debajo del tapete para que se aplanen, pero como los he cortado sobre la marcha, pues no he tenido ocasión de poder aplanarlos. Así que no os tenemos que apañar. Bueno, quiero saber cuánta gente está haciendo la Scrap Agenda conmigo. ¿Quiénes de vosotros estáis haciendo vuestra Scrap Agenda aquí ahora mismo? Que se os ve concentraditas. Se os ve concentraditas. Bien, Blanca, Ada. Muy bien, muy bien.
¿Quién más? A ver. Rezagadillas por ahí que no hablan, decir algo. ¿Eh? Nada. No ha sonado nada. ¿Nadie más está haciendo la agenda? Yo pediré el material cuando tengáis todos y la empezaré cuando acabe el de Harry. Belén Rubio también está haciendo la scrap agenda. Fantástico. Se te corta de vez en cuando, pero eso es por la conexión a internet. Vale. Creo que este era el de la derecha y este era el de la izquierda. Vamos a, con la guía, hacer aquí una marca a 2 centímetros. I'm making a line at 2 centimeters. Here, here, here and here. ¿Vale? En estos 4 lados, aquí y aquí, y lo mismo que he hecho aquí, pues en este lado. Para saber entre dónde tenemos que pegar las telas. El de susurros de hadas está muy chuli, pero tiene mucho trabajo, ¿eh? Pero bueno, la verdad es que es chulísimo ese álbum. Ese álbum lo hizo un montón de gente porque quedó tan bonito. El de susurros de hadas. ¡Buah! Quedó precioso. Vale, este es el lomo izquierdo. Entonces, vamos con cuidado. You have to be very careful. Gluing this between this line and this line. Perdonad que meta un poquito la cabeza, pero es que necesito saber si lo estoy poniendo recto. La pongo así por el lado, mi cabeza, y así. ¿Vale? E intentar ponerla que arriba y abajo os sobre más o menos el mismo espacio. ¿Vale? Ahí, y ahora doblamos y marcamos, bien con el hueso. You have to press with the ball folder here. ¿Vale? Y ahí. Vale. Y ahora el de la derecha lo ponemos en la derecha. Sí. Tiene muchísima capacidad ese álbum, sí. Vale, y ahora pegamos esto.
Vale. Perfecto. Sí, hemos enseñado nada más que la portada de la colección. Solo eso. Que no se ha visto nada, porque... Vale. Llegados a este punto, ya tenemos todo lo que es la estructura forrada. Os voy a dar 5 minutos por si todavía andáis un poquito atrás, que me alcancéis para poder seguir, ¿vale? Os doy 5 minutos que voy a, ya sabéis, darle un poquito al vicio y vuelvo en 5 minutos. Os dejo aquí con terminando esto, ¿vale? Que yo sé como que algunas pues tardáis un poquito más en hacer las cosas, pues os dejo 5 minutitos para que vayáis alcanzándome. Y ahora vuelvo, ¿vale? En 5 minutos. Bueno, pues nada, chicas. Ahora yo tengo muchísimas ganas de que veáis las colecciones, la verdad, porque, pues bueno, nos han quedado, bajo mi punto de vista, súper chulas. Y bueno, son dos dinámicas totalmente diferentes, pero oye, que así había también alguna otra marroncita que ya sabéis que se me va, los colores pasteles son los colores pasteles para mí. Me encanta el morado. Es mi color preferido. Entonces, pues al final pongo morado siempre. Pero bueno, ya os digo que el lunes tengo que mandar a recoger las pruebas de impresión. Yo calculo que el martes las tenemos aquí y el miércoles os las podremos enseñar o ya directamente el jueves, lo que quiera Laura, pero yo creo que el miércoles porque así hacemos 2 vídeos diferentes que cada uno pues sea de una cosa, ¿no? Para no mezclar básicamente. Pero bueno, que espero que os gusten. Las va a haber de tamaño pequeño también, en 21 por 21, que yo sé que os gustan bastante esas medidas también. Así que ahora yo creo que casi siempre haré las colecciones así. Y las haremos también en formato pequeñito para la gente pues que quiera hacer álbumes más pequeños, pues que no tenga que recortar. Una novedad es que esta vez van a venir sin orillos las colecciones. No les he puesto orillo porque como van retractiladas en plástico, pues me ha parecido una tontería que estéis cortando orillos cuando la hoja puede ser directamente cuadrada sin necesidad de gastar un tiempo pues eso, en estar cortando los orillos. Así que bueno, una nueva modalidad. Colecciones de 30 por 30 sin orillos, que Laura todo el rato se queja de los orillos. Y pues nada, pues al final sin orillos. Espero que vosotras también os guste que no os gusten los papeles sin el orillo, porque la verdad es que no sé, yo lo veía inútil. A ver, si fuéramos a vender las hojas sueltas, pues vale, porque tienen que llevar el código de barras y tal, pero pues, como no vamos a
vender las colecciones por hojas, pues yo creo que está bien que las hagamos así. Más cómodo para todas. Y bueno, y no sé qué deciros más. A ver si se normaliza esto un poquito también, que ya estoy cansada de tanto cohibir para cualquier cosa que hay que hacer en esta vida. Y a ver cómo sale esto de los coles. Y bueno, y yo he hecho en falta mis vacaciones relajantes y mis cositas de verano, pero bueno, no se puede tener todo. Este año no era el año para irse de vacaciones. Así que nos tendremos que aguantar y el año que viene nos las cogeremos dobles. Yo es lo que pienso. Digo, mira, no me voy a preocupar, el año que viene 2 por 1. Y ya está. Y bueno, y Laura, pues ya la veis, que ya está dando guerra. Ya pues, no, es que no había casi, ya se las tengo que quitar. Ahí. Ah, de esas sí que hay. Vale. Ya estoy aquí, a ver, ¿qué habéis puesto? No sé qué han puesto porque no lo he mirado. ¿Han puesto algo? Espera. Yes, I'm better, Gaby. I have pain, but not too much. I can be here with you. Como llego tarde y me las cortes directas. No, not news. Not news. Ah, yes, the paper collections. Yes, we show you the covers because we are about to have 2 new collections. Vale, ¿estáis listas para seguir? Vale, no. Bueno. Listo. Vale. Pues nada. Quien nada no se ahoga. Pues yo nado. Vale. Como sirenita en el agua. Vale, pues vamos a empezar forrando lo de fuera. We are going to start cutting the papers for the outside of the organizer. ¿Vale? Entonces voy a abrir la colección. Ya sabéis que lo vamos a mezclar con los papeles de esta colección tan maravillosa de Aluna Magic Owls Collection. Os voy a enseñar un poquito por si no la habéis visto alguna de vosotras, para que la veáis, que es preciosa. La agenda va a juego con esta colección para que podáis
recortar muñequitos, poneros si queréis separadores. Vamos, ya sabéis, también a cubrir las tapas con esta colección. Y vamos a cortar los papeles tanto para el exterior como para el interior de las tapas. Y vamos a hacer también la decoración, cortando algunos de los búhos que vienen aquí. ¿Vale? Vienen también florecitas que podéis usar para recortar. Aquí vienen adornitos que podéis recortar. Marcos con frases, tanto en español como en inglés. ¿Vale? Entonces voy a coger las hojas que son para afuera, que son esta. Tenéis que coger esta. Tenéis que coger esta de aquí, ¿vale? La del buen namaste. Y tenéis que coger esta, ¿vale? Preciosísima la colección. Vale. Entonces, esto lo voy a poner así, un momento. Voy a quitar los orillos. Si queréis podéis cortar directamente los orillos, aunque no he usado todos los papeles de momento, aunque todavía me faltan cositas por recortar. Pero le quitamos los orillos. Vale. Entonces, aquí, para aquí, vamos a usar este papel. Entonces, la portada medía 17,5 por 23. Pues vamos a cortar el papel 4 milímetros menos, ¿vale? Para que nos quede un borde de 2 milímetros. Entonces, vamos a cortarlo a 17,1, 17.1 por 22,6 by 22.6. 22.6. ¿Vale? Para aquí. Para aquí, esta parte, y para los lomitos, vamos a usar este. Entonces, este mide 17 por 23. Pues lo vamos a cortar a 16,6, 16.6. By 22.6 por 22,6. Vale, vamos a usar este lado. Y ahora de aquí vamos a cortar dos piezas para los lomos. Voy a cortar así a 22,6. I'm going to cut
to cut 22.6 like this. And I'm going to take, and I'm going to cut one at 3.1, ¿vale? Una a 3,1. Y otra a 3,3. And another one at 3.3. ¿Vale? Y esta, que va a ser para la trasera, que para que nos quede esto centrado, primero vamos a cortar así a 19,6. 19.6. 19.6. Sí, es muy buena, la verdad. Vale, y ahora esto tenemos que cortar a 22,6. Entonces, tenemos que, a ver, 22,6 menos 30,6 serían 8,1, ¿vale? Quitamos de abajo 4 centímetros. We cut 4 centímetros. Torcemos, ¿vale? Giramos, we turn the paper and we cut it at 22.6 y cortamos a 22,6. ¿Vale? Y así nos queda pues la frase centradita en el papel. Vale. Vamos a entintar estos papeles. Yo he usado tinta negra, ¿vale? I used black ink to distress the edges. Vamos entintando, vamos entintando, vamos entintando, entintando, entintando. Bueno, parece que se nos está dando bien la cosa, ¿no? Tengo hambre. No estoy con hambre. ¿Tienes hambre? Comete el dedo grande.
Viento en popita. No, estoy bien. Estoy bien, estoy bien. Si es que ya necesitaba un poco de jaleo porque estaba muerta del aburrimiento ya. Como para irte a vivir tú sola ¿A a dónde? 30 kilómetros de aquí, te da un algo. Bueno, es que si no me hubiera venido aquí a que me cuidases. O a casa de mamá. Mamá lo rompes entonces. Ya lo sé. Y te tiene que estar levantando la papá. Pues sí. Es que la he enlomado a Vanessa estos días. Acaba enlomadita la pobre. Vale, lo primero... Acabado con tortícolis y con tirones Sí. en varias partes de mi cuerpo. Vale, ahora vamos a poner los imanes, ¿vale? We are going to put the magnets. Vamos a necesitar 8 imanes. A ver si tengo 8 imanes aquí. Sí. Vale. Voy a poner uno aquí. Uno aquí. Uno aquí y otro aquí, ¿vale? Sí, te digo yo que es que me curo demasiado rápido. Demasiado rápido me curo. Sí, lo que pasa es que tus fracturas han sido suavecitas. Ya. Y han sido y no se te han desplazado. Y pues eso son muchos factores. Ya, lo sé. Pero que vamos, que siempre me curo muy rápido. Igual de cuando me he puesto mal alguna vez en mi vida, que han sido, pues, no sé cuántas veces, pocas. Poquitas. Soy de calité, señoras, de calité. Soy de calité. Me hizo mi madre bien. Me hizo sana, saludable. Vale. ¿Veis? He puesto 2 imanes aquí. Bueno, un imán aquí, un imán aquí, un imán aquí y un imán aquí. Y ahora cojo y voy a soltar un imán encima de cada uno de los imanes que he puesto. ¿Vale? Y vamos a cortar unos trocitos chiquititos de cinta de doble cara para traspasarlos. Así. Vale, aquí cuando ahora vayáis a cerrarla, tenéis que ver que se quede recto, ¿vale? Que veáis que los lomos están paralelos, ¿vale? Que este lomo está paralelo con este. No vale si queda así, ¿veis? Por ejemplo, tenéis que ver que quedan
paralelos. ¿Vale? Entonces, primero voy a poner unos. Primero voy a quitar los de este lado, por ejemplo. ¿Vale? Lo voy a poner ahí. Y esto a ojo, ¿eh? O sea, no... Vale, ahí. Uno. Y aquí otro. Los aseguro con cinta. ¿Te has perdido? Bueno, estamos poniendo los imanes. Tienes que poner un imán aquí, un imán aquí, un imán aquí y un imán aquí y cubrirlos. Y luego soltar un imán encima de cada uno. Y para colocarlos tienes que ver que queden los lomos paralelos, ¿vale? Y primero hemos quitado dos, que ya los hemos pegado aquí, y ahora vamos a quitar estos dos para traspasarlos aquí. Si la están cocinando por ahí. Huele a guiso rico. ¿Vale? Y como ahora ya estos imanes están colocados, pues se nos va a colocar solo y lo único que tenemos que hacer es apretar para traspasarlos. ¿Veis? Se han quedado aquí pegaditos y también los cubrimos con cinta. Este es del Buon Namaste. ¿Vale? Este junto con los de los lomos. Vale. Comprobamos otra vez que estén bien colocados. ¿Veis? Ahí, perfecto. Yes, Gaby, we already make the Kit Kat. Vale, aquí. The break, yes. Vamos a pegar este papel. ¿Vale? Lo que voy a hacer es ponerlo así para que esté recto. Y voy a poner pegamento. I'm going to put glue. And I'm going to glue it. Here. You have to take off the double side tape. We are going to stay here until 2. But you can go for the coffee. The thing I'm going to make now is just glue the papers. A ver, que tengo que moverlo. Gaby está nuevo. Gaby is writing me, but I'm doing another thing. So, it's telling me something about the very organized. She bought a tutorial, and the tutorial is all the way around because before. Sí. So explain it to her. Yes. Time ago we make the tutorials, and because of the camera,
we weren't be able to put the camera on the right way, so the online tutorial is turned. You have to see like this because vale, esto no sale. Ah, calla, que es que esto tiene, vale. Soy Monger, ¿vale? Si le quito el tapón, igual sale. Cuando Igual, a lo mejor. Cuando traduzca el propio programa el YouTube y digas soy Monger, que va a pasar. No lo sé. Ahí va. Que al principio el pegamento sale un poco líquido. Porque como se separa la parte líquida de la parte sólida, pues al principio... Aprieto. No puedo apretar tanto. Vale. Pegar bien los bordes de la hoja por donde están los imanes, ¿vale? Porque como se queda un poco levantado por el grosor del imán, tenéis que insistir un poquito en los bordes, que se le van levantando, hay que irlos pegando. Está... Vale, doy un poquito así alrededor del imán para que se quede bien pegado el papel, también alrededor de lo que es el imán. Si le dais con el dedo, mejor que con el hueso, para esto mejor, porque si no se clava el hueso en el imán y se os puede llegar a romper el papel. Así que lo hacéis así con el dedito y ya está. Vale, yo creo que ya. El club de las mongers. Bienvenidos al club. Welcome to the... Voy a hacer unas chapitas. Mongers Club. Turururú. Ok, ya tenemos... Vale. Aquí vamos a pegar el lomo. El más grande, o sea, el más ancho, hay uno que mide 2 milímetros más, ¿veis? Pues ese va en el izquierdo y el más pequeño va en el derecho. The one that is... A ver, ¿dónde está la regla? He metido la regla. Aquí. The one that is 3.1 is going here.
and the one that is 3.3, ¿vale? El que mide 3,3 va aquí. Este papel todavía no lo tenemos que pegar. Don't glue this paper yet. This paper we can glue it like this, ¿vale? Ahora pegamos este aquí y este aquí, ¿vale? Ya las patas de esta mesa deben de estar un poco... No son las patas de la mesa, es el ordenador, la pantalla del ordenador. Ah, vale, es la pantalla del... Solo muy informativo, ¿eh? Si es que soy medio monger, ya lo sabes. Yo también los echaba de veros mucho. Chicas, pero ya estamos aquí de nuevo otra vez dando guerrillita. Ya lo sabes tú bien. Ya lo sabes tú bien. Vale, ahí, este aquí y este aquí. Mongers, yes, is... So you see, monger is like a little bit silly or stupid. Es la pantalla del ordenador que está un poco oxidada, debe ser, porque se suena bastante mal. Vale. Aquí tener cuidado de ponerlo bien recto, ¿eh? Aquí en el lomo no se ve muy bien. Tenéis que fijaros dónde están los cartones, ¿vale? Para ponerlo bien centradito. Es el Poltergeist. El Poltergeist. El Poltergeist. Como, hola, corazones. Hoy os vamos a presentar la película esta que sale. El Poltergeist. Me encanta ese hombre. Es que de verdad me río. ¿No habéis visto nunca lo de hola, corazones? Lo del... ¿Cómo se llamaba? El Homo Zapping. Qué grande. Qué grande es este hombre. Vale, aquí la parte... Paco León, sí. La parte oscura, digamos, la voy a poner hacia adentro y la parte clara hacia afuera, ¿vale? Vale. Os recuerdo, este no se puede pegar todavía. ¿Por qué? Porque tenemos que poner luego la piececita del archivador y la colocaremos con unos brads que saldrán por aquí detrás y entonces cuando ya hayamos colocado eso, ya será cuando podamos pegar este papel. De momento lo dejamos ahí. Y ahora vamos a cortar los del interior. We are going to cut the papers for the inside of the organizer. Nunca me sale. Hay palabras que no.
Vale, entonces, ¿veis? Aquí tenemos esta la portada, esta la de aquí, el lomo de la derecha, el lomo de la izquierda y la parte de atrás que, como os he dicho, va este papel, pero que todavía no lo podemos pegar. Así que vamos a cortar los de dentro. Vale. Lo que pasa... Sí, vamos a hacerlo así. Vale, ahora vamos a coger los papeles que van dentro, ¿vale? Enjoy, enjoy. Sweet, we are very sweet. Vale. Ahora vamos a coger los siguientes papeles. We are going to take the papers. This one, cogéis esto del buito, este que es tan bonito, por favor. ¿Vale? Y de los cuadraditos. Y ya, ¿no? Creo. Sí. Vale. Quitamos los orillos. Ya sabéis que las medidas de los papeles no los pongo en la caja de información, ¿vale? Porque son muchos papeles. Yo suelo poner pues los cartones, la tela, si usamos craft test, pero ya sabéis que nunca pongo el tamaño de todos los papeles porque entonces tendría que ir poniendo luego izquierda, derecha, centro, no sé qué, ¿vale? Entonces, como es quitar 4 milímetros a lo que luego ya miden, pues ya sabéis que no lo pongo. Luego sí pongo tamaños de solapas y todo eso, ¿vale? Si alguna vez hacemos solapas en los álbumes y tal. Vale. Entonces, esperad, que todavía tengo que cortar los orillos de estos, que me quería adelantar. ¡Ay, los orillos! ¡Ay, las pegañitas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué sería de nosotras ya sin los orillos y las pegañas? Por los orillos ya no va a haber orillos. Ya no va a haber orillos en las colecciones, es verdad, chicas. Ya no habrá orillos. Vamos a hacerlas así, tal cual, para que no tengáis que recortar orillos. Entonces, vamos a cortar este. Aquí, si os fijáis, esto es esta parte de la hoja y lleva un bolsillo que ahora que lo vamos a sacar directamente de la hoja, porque como veis, el bolsillo es el mismo papel que va por detrás. Entonces, esto va en esta parte de aquí. Entonces, tenemos que cortar el papel a 16,6. ¿Vale? Ponemos así, con el búho aquí en la esquinita arriba a la derecha y con la frase en la esquinita abajo a la izquierda. Y cortamos a 16,6. ¿Vale? Y a ver, ahora, en vez de cortar,
vamos a doblar, o sea que cogéis vuestra dobladora Vale, Saguti, un besito muy grande, disfruta mucho, nosotras también, os queremos mucho, un besito, nos vemos el jueves. El jueves, si puedes, estaremos por aquí. Vale. Ahora, yes, it's perfect, the perfect Saturday. Vale, ahora vamos a doblar a 22,6. Now we are going to make a score, ya no sé, ¿cómo sería un doble? Ya no me acuerdo. Score, we have to score. Doblar es to fold. Sí, pero eso es luego a la hora de doblar, no hacer el doble. ¿Sabes lo que te quiero decir? We have to score at 22.6. And we fold like this. Doblamos. Y así tendremos directamente el bolsillito. Aquí lo que voy a hacer es, como en el otro, voy a hacer a posteriori el bolsillo con unas pestañitas. Porque, bueno, ahora es que lo voy a hacer ya directamente. Venga. Bueno, de momento vamos a cortar. Ahora hacemos el bolsillo, ¿vale? Ahora vamos a cortar este de aquí. Y vamos a cortar, vamos a ponerlo así. Y lo vamos a cortar, pues, por ejemplo, como aquí luego va la piececita de tal, lo vamos a cortar a 22. A ver, por ejemplo, a ver, espera un segundo. Vale, sí. Cortamos al 22 centímetros, porque ahora le vamos a quitar de aquí, ¿vale? Pero cortamos a 22 para que no se tapen las flores, ¿vale? Para que todavía nos quede ahí un hueco sin tapar las flores. Entonces, cortamos a 22. We cut at 22. A ver, un segundito, que es que quiero ver cómo de arco he dejado el otro. Vale. De aquí vamos a quitar pues como unos 2 centímetros. We are going to take off 2 centimeters. Ahora vamos a cortar así a 22,6, que ya sería el alto. Now we are going to cut at 22.6 like this. Y ahora así vamos a cortar a media 20, pues 19,6. We cut at 19.6. ¿Vale? Así. Así nos quedará esto más o menos una cosita así. ¿Vale? Venga, y nos queda este y los lomos por dentro. Que ese es este papel
que lo vamos a cortar así. El frontal a 17,1, 17.1. Por 22,6 by 22.6. Y ahora cortamos dos tiras, una de 3,1 por 22,6 y otra de 3,3 por 22,6. Now we cut two stripes at 3.1 by 22.6 and another one at 3.3 by 22.6. $3,1 y 3,3 por 22,6. Por 22,6. All right. Vale, pues ahora los entintamos. Tienes que ir... Ah, nada, iba a decir una tontería. Iba a decir una tontería muy grande. Vale, Blanca, que aproveche, un besito muy grande y buen fin de... Nos vemos el jueves. Bueno, este proyecto es sencillito, ¿eh? Veis que no está teniendo mucha complicación. Toma de contacto para lo que viene después. Sí, una toma de contacto. Ya veréis lo que me... A ver qué me hacéis hacer, ¿eh? A ver qué me hacéis hacer. Cuando lleguen las colecciones, os diré, os preguntaré si tenéis alguna sugerencia de alguna cosita que queréis que haga en particular o algo. No, a la tarde no seguimos el jueves que viene, ¿vale? El día... No queremos que Laura se esfuerce la espalda. No, y que además a partir de ahora va a ser así, o sea, vamos a seguir con los jueves. Los de los sábados por la tarde, de momento, lo vamos a anular. Que es que prefiero hacerlos por las mañanas porque estamos más animadas todas y... No, y mirad, os voy a dar yo el mayor motivo. Es verdad que me la lía. Por el que por la tarde Laura ya no va a poder hacer los directos, porque claro, Maiki ha empezado el cole. Entonces, yo no quiero que Maiki esté con mis padres demasiado. Entonces, ahora por la mañana ellos vienen a las 11 a buscarle, le llevan al parque un rato, a las 2 le traen y están en exterior y no hay problema. Pero claro, si le tengo que dejar allí todo el día, pues tiene que comer allí, Maiki se pone pesado, se echa encima de ellos. Entonces, como por los jueves por la mañana él va a estar en el cole, esperemos que no pase ninguna cosa.
Y los sábados por la tarde, pues yo creo que va, pues que al final no le voy a dejar con mis padres, sino que le voy a traer aquí, pues es mejor así para todos de momento hasta que veamos lo que va pasando con esto del coronavirus, porque claro, yo no quiero que luego caiga y pese en mi conciencia estas cosas, así que una de las cosas por las que hemos decidido también, aparte de que el sábado estáis más plof por la tarde, es hacerlo así para que mis padres no tengan que estar con el niño nada más que un ratito en el parque y ya está. Vamos, en el parque no, se lo llevan a pasear, a buscar, yo que sé, a buscar hormigueros, con la bici, pero claro, ya no está con ellos. Jueves a las 11, a las 11. Aquí lo entintamos con esto doblado como si fuera una bolsilla normal. O sea, como si fuera una hoja normal. Lo que pasa es que ahora también vamos a entintar aquí el bordecito del bolsillo. Que aquí sale del cole de momento a la 1. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, porque es de media hora aquí. Ya. ¿Qué? Que aquí no puede estar cuando tú estás haciendo directos, ya lo sabes. Bueno, pero que media hora no pasa nada. ¿Y le vas a poner las mismas tapas? O sea, los mismos papeles. Sí. Aquí en la portada. Es que son los que me gustaron. Es que los tuve. No, este no va así. Esto va así. Voy a poner lo mismo. Porque es que me gusta. O sea, le elegí eso porque era lo que me gustaba. No, pero lo digo porque como ahora es morado esto. Y a mí me gusta así. No, pero que hicieras los modelos, básicamente. No. Es muy bueno. Lo hago igual, sí. Vale. A ver, estos papeles. De momento, el único que vamos a pegar es este. Vamos, los dos únicos. Este y el más pequeñito. The one that is 3.1 by 22.6. ¿Vale? Esos son los que vamos a pegar. El del lomo de la izquierda no lo podemos pegar porque tenemos que poner esto para que luego quede tapado. El de aquí no lo podemos pegar porque tenemos que poner el cierre y el de aquí no lo podemos pegar porque también tenemos que poner el cierre. Entonces, de momento, vamos a pegar este y vamos a poner la piececita del archivador. Para poder también así pegar este. Claro, hay que hacer las cosas como uno cree que las tiene que hacer y ya está. No hay más. Vale, entonces pegamos este y pegamos este. Pues sí, hay que hacer las cosas con el corazón. Ya sabéis. Hay que ponerle amor a todo. A todo hay que poner amor. Vale. Besito, adiós, Ada. Nos vemos. Gracias a ti por estar aquí. Un besito muy grande, muy grande, muy grande. ¿Qué pasa, portera de baños? Voy a presentar el casting para portera de discoteca.
De las que están ahí en el baño. La guardiana. La guardiana del servicio. ¿Qué quieres de esto? Vienes aquí porque Vale. tienes que comer. Como me gusta el buito dormilón. Es tan mono. ¡Ih! Te va la pizza. Yes, Gaby, on Thursday at 11 a.m. we will be here. Again. And again, and again, and again, and again. And all of the year. Every time. Every time. Vale. Así. Yes, me too. I hope also. Vale. Aquí va esta piececita. Hemos dicho que si aquí la había puesto. A ver, voy a tener que sacar todo esto. Aquí la había puesto a 2 centímetros. Vale, pues la voy a poner a 1,5. 1,5. Sí, 1,5. Yes, of course I can be your agenda. Vale, para colocar la piececita vamos a usar la regla de centrar. ¿Quién no tiene regla de centrar? Por favor, pues no puede vivir sin la regla de centrar. Yo no puedo vivir sin la regla de centrar. Si me preguntases cuál es una de las cosas sin las que no podría vivir, te respondería que la regla de centrar. Por supuesto. Es que es verdad, no estoy exagerando, es que ayuda muchísimo la regla de centrar. A ver. Bien, en este lado, en la parte izquierda, vamos a tomar como referencia el borde del papel que acabamos de pegar, ¿vale? Y vamos a alinear el borde del papel con las líneas que hay entre medias de los numeritos, ¿vale? Que sería 1,5 centímetros del borde. Esta línea está a 1,5 centímetros del borde. Si no tenéis regla de centrar, hacéis una línea con la regla, marcáis 1,5 centímetros, 1,5 centímetros y hacéis una línea. Pero con la regla de centrar, con que directamente alineemos ¿veis? Alineo el borde del papel con la línea que está entre medias de los números. ¿Veis que? Bueno, aquí se me ha
14. Pero veis que el borde del papel está entre medias de esos numeritos, ¿vale? Ya solo nos quedaría centrarlo, que para centrarlo tenemos que poner 11,5 aquí y aquí, ¿vale? Porque mide 23, 11,5 por 2 son 23. Entonces, tendremos que poner 11,5 aquí y 11,5 ahí. Y vamos a marcar, creo que eran 5,7. A ver, un segundo. O 5,75 o algo así. 5,65. ¿Vale? Entonces, bueno, 5,7. Vamos a poner así, redondeando un poco. Ya. Vamos a marcar a 5,7 a cada lado del 0. We mark at 5.7 and 5.7 in the other side. ¿Vale? Hacemos como un más. Una crucecita. Y esas marcas están a 1,5 centímetros del borde, ¿vale? ¿Veis? Aquí esa marca y esta marca. Comprobáis que efectivamente las marcas las podéis ver en los agujeritos de vuestra pieza. Y que esto cierre. Vale, perfecto. Bien, pues vamos a hacer los agujeros. Vamos a hacer los agujeros. Bueno, voy a usar los brads que vienen con este. Es porque esto es otra piececita de otra cosa que tenía yo. Pero usáis los brads modelo 17, ¿vale? Que son los que he usado yo aquí en esta para poner la pieza aquí. ¿Vale? He usado los brads M17. Lo que pasa es que aquí estos eran unas piececitas de tin hole que tenía yo ahí. Como se han agotado las piezas estas y no tenía, pues he tenido que coger unas que tenía yo de tin hole y los brads son más grandes y son los que le voy a poner. Pero si habéis cogido la pieza que vendemos en la tienda suelta, pues o lo podéis poner bien con las dos piececitas esas que vienen con la Crop-A-Dile o bien con unos brads de esos modelo 17, ¿vale? Entonces voy a coger la Crop-A-Dile y con el agujero chiquitito, con el de 1/8, voy a hacer los agujeros. Podéis hacerlo con un punzón, si no tenéis la Crop-A-Dile, lo hacéis con un punzón. Vale. Aquí voy a poner en el otro, puse un poco del pegamento block y quedó muy bien pegadito, entonces voy a poner aquí simplemente en donde... Lo voy a poner aquí. Oh my goodness. Que este pegamento es como siliconado. Voy a poner un poquito. Voy a colocar esto. Y voy a meter los bratis
Voy a meter a Brady here, que Brady también es una parte muy importante de nosotras. Los Bradys. Brady here, Brady 1, Brady 2. Vale, y aquí pues los abrimos, los Bradys. Apretando, tengo aquí este dedo apretando el brad, ¿vale? Have to press the brad in the other side. Y aquí lo mismo. Vale, y también aparte lo que voy a hacer es, pues ya sabéis, voy a coger mi super martillo del IKEA. Le voy a dar unos golpecitos por aquí. Que se aplane bien. Ahí, que quede bien sujetado. Y voy a pegar este papel. Y con esto vamos a terminar. Ya la semana que viene, pues le haremos todos los agujeros a las hojas y seguiremos con nuestra scrap agenda maravillosa. Así que venga, voy a pegar este papel y paramos aquí, ¿vale? Estos papeles que hay aquí los reservamos para cuando pongamos los cierres, ya pegarlos. Ya los tenemos cortados y entintados. Ya, el cierre lo he dicho antes, está pedido y nos tiene que llegar porque lo habéis agotado. Cuando puse el otro día, publiqué los materiales que necesitabais, pues lo agotasteis y nos hemos quedado sin ellos y hemos pedido más. Así que no te preocupes que podrás hacer tu agenda escapera cuando tengamos ya todo. Pero voy a hacer otro cierre en este, porque como no tengo de los otros cierres, aquí voy a hacer otro cierre en este álbum. O sea, en este, uy, ya sería que digo. En nuestra scrap agenda, en esta que estamos haciendo en el directo, voy a hacer otro cierre. Con unos pomitos y un trocito de Craftes o de tela de encuadernar, no lo sé, igual. Hasta lo pongo con la tela para que sea del mismo color que lo he pensado. Se me ha ocurrido antes, así en un momento se me ha pasado por la cabeza. Cuando estaba cortando la tela. Y he dicho, a lo mejor quedaría bien, pero lo que pasa es que no he dicho nada porque me lo tengo que pensar. ¿Sabes? Que me lo tengo que pensar y entonces... Venga, pues colocamos este papel. Vale. Aquí vamos a poner nuestras crapas. De momento la voy a dejar aquí metidita para continuar el próximo día. The next day we will continue making the holes of the
of the agenda, making the closure, and we will continue with the project, basically. Esto si queréis lo podéis dejar así puesto con unas pincitas para que no sus pierda, ¿vale? ¡Ay, mirad qué bonita queda, que queda maravillosa! Me encanta, I love it. Bueno, pues va bene, ¿no? ¿Veis? Esta es medio centímetro, que casi no se nota la diferencia, pero es verdad que así queda mejor con medio centímetro menos, porque esta, al tener mucha holgura aquí, esto se viene hacia la derecha, sin embargo aquí ya no se va tanto, ¿vale? Vamos, no se va nada, por lo menos de momento. Así que eso, lo dejamos por aquí. Un segundito que voy a deciros hasta luego. Yo por aquí. Que quiero deciros que me alegro mucho de otra vez estar aquí con vosotras, que me lo he pasado muy bien, que continuamos la semana que viene el jueves a las 11 y el sábado a las 11 y que nada, que os quiero mucho. Ya sabéis, si no estáis suscritos, os podéis suscribir a nuestro canal aquí abajo, darle a la campanita para que no os perdáis nada, porque vamos a hacer un montón de cositas, así que os recomiendo que os suscribáis. Cuando lleguemos a los 25.000, que ya vamos por 24.700, vamos a hacer un sorteito. Todavía no sabemos el qué, no lo hemos, porque todavía faltan unos 300 o por ahí, todavía quedará un poquito hasta que lo consigamos, pero no pasa nada, esperamos. Bueno, pues un besito para todas, tener cuidado, take care, be happy, ser felices, un besito muy, muy grande, gracias. Nos vemos el jueves. Besitos, Adiós. Chao. Os voy a poner las medidas en el vídeo, ¿vale? Para que lo tengáis. Un besito. Chao.